Bueno, pues vamos a dar inicio. Muchas gracias por su asistencia y pues vamos a iniciar con una oración para que Dios nos guíe en esta sesión. Vamos a orar. Señor Padre bendito, muchas gracias, Señor, por tu amor y misericordia para con nosotros. Gracias por permitirnos llegar con bien y estar aquí en este lugar para estudiar tu palabra. Queremos, Señor, rogarte tu bendición, tu guía, y queremos ponernos en tus manos para que nos dirijas en todo momento a través de acerca de la hermenéutica sobre cómo poder interpretar las Sagradas Escrituras. Rogamos tu bendición y tu guía, en tus manos nos ponemos, por Jesucristo. Amén. Bueno, bienvenidos, y pues vamos a continuar las principios gramaticales de interpretar el estilo literario, figuras literarias, en sí, los principios gramaticales de interpretación. Y ya hacer un repaso de la regla número 6, que es la primera regla, en este caso, de principios gramaticales de interpretación. Entonces, la regla 6, para interpretar las escrituras, dice que las escrituras solo tienen un significado y han de ser tomadas en su sentido literal y común, a menos que el contexto demande otra cosa. Esto significa que las frases o las palabras o las expresiones en las escrituras tienen un solo significado, y ese significado se toma en su sentido como se habla o como se escribe, o sea, de manera literal, no alegórica ni espiritualizando, y de una manera común, tampoco buscando algo oculto o misterioso, sino simplemente en el sentido literal. Así como nosotros hablamos y escribimos, así también nosotros debemos de tomar las escrituras en su sentido literal y como se hablaba o se escribía comúnmente. Si no es así, no se va a poder comprender, no se va a poder comprender las escrituras, a menos que el texto demande otra cosa, porque puede haber una metáfora, puede haber un símil, puede haber incluso una alegoría. Entonces sería el sentido figurado, pero entra todo dentro de lo literal y común, porque a veces cuando nosotros hablamos decimos algún refrán o alguna expresión. Entonces nosotros tenemos que si lo que se está leyendo está en sentido figurado, pero forma parte de lo literal. Entonces vimos algunos, por ejemplo, los escritores de las Sagradas Escrituras escribieron naturalmente con el objeto de hacerse comprender. Entonces ellos escribieron de esa forma, de tal manera que los que leyeran lo que se escribió pudieran comprender, no lo contrario, cosas que no se pudieran comprender. Y por consiguiente debieron valerse de palabras conocidas y debieron usarlas en el sentido que generalmente tenían. No iban a usar palabras que no se entendieran. O sea, se iban a comunicar de tal manera que se comprendiera lo que ellos estaban diciendo. Aquí el trabajo nuestro es averiguar y determinar cuál sea este sentido usual y ordinario, y debe constituir, por tanto, el primer cuidado en la interpretación o recta comprensión de las Escrituras. Entonces, va a ser nuestro trabajo al interpretar las Escrituras, el sentido que se le está dando a lo que se escribió. Debe ser el sentido lo que más se usa en aquella época. Hay que tomar en cuenta varios aspectos como la cultura, las costumbres, la época, los modismos que se usaban en aquella época. Entonces debemos de tomarlos en cuenta también. Recuerden que en aquella época no se usaban, y sobre todo en cuanto al lenguaje hebreo, el idioma hebreo,
no se usaban tal vez los modismos o las palabras que nosotros usamos en esta época, ¿verdad? Se usaban otros. El asunto es interpretarlos para ver qué querían decir. Esta regla consta de tres etapas o tres aspectos. Dice, número 1, ninguna afirmación de las escrituras tiene más de un sentido. O sea, todas nada más tienen un sentido, un solo significado. Ninguna palabra puede significar más que una sola cosa, según la forma en que se utilice en el pasaje. Es decir, cada palabra solamente tiene un significado fijo en conexión con el pasaje en que ocurre. Entonces, cada expresión que leamos en las escrituras tiene un solo sentido y un solo significado, no puede tener diversidad de significados, y va a depender del contexto, del texto en que está esa expresión o esa palabra. Entonces, nada más que tiene un solo sentido, es parte de esta regla. Toda afirmación ninguna tiene más de un solo sentido. Bien. Otro aspecto es el sentido usual y ordinario. Ellos hablaron de una manera ordinaria, como ellos hablaban en aquella época y en aquellos lugares. Ahora, el sentido usual y ordinario no siempre equivale al sentido literal. Tenemos que tomar en cuenta el sentido figurado. Hay metáforas, hay símiles, hay parábolas y hay símbolos también, y hay tipos. Entonces hay una variedad de formas en que se puede expresar el lenguaje. Entonces nuestro trabajo es interpretar qué quisieron decir. Debe tenerse muy presente que el sentido usual y ordinario no equivale siempre al sentido literal. En otras palabras, el deber de tomar las palabras y frases en su sentido ordinario y natural no significa que siempre deben tomarse al pie de la letra. Por ejemplo, la expresión o la metáfora yo soy el pan de vida, ¿verdad? Es una metáfora, no quiere decir que él era el pan y que nos lo vamos a comer. Otra metáfora, vosotros sois la sal de la tierra. Nosotros no somos sal, sino simplemente se está haciendo una comparación a través de esta metáfora. Otra, vosotros sois la luz del mundo. Bueno, esa es otra metáfora. Un símil viene siendo expresiones que utilizan la palabra como, la palabra es o la palabra semejante. Por ejemplo, el reino de los cielos es como. Sí, es como, ese es un símil. Cuando lleven la palabra como, la palabra es o la expresión es semejante. Entonces ese es un símil, ¿sí? Y si decimos tú eres como la sal, bueno, ese es un símil, ya no es una metáfora, ¿sí? Tú eres como la sal, ¿sí? O yo soy como la hierba. Yo no soy hierba, soy como la hierba. Entonces ahí es un símil al decir vosotros sois la hierba, soy la hierba. Entonces ya es una metáfora, porque en ambos casos se hacen comparaciones, ¿sí? Pero una es una metáfora donde se representa una cosa con otra y la otra se está comparando, ¿verdad?, con otra. Es como, es semejante. Entonces, a veces no podemos tomar al pie de la letra algunas palabras. Tenemos que ver qué significan o qué simbolizan. Y vimos algunas palabras. También comentamos acerca de que cada idioma tiene sus modos, o sea, lo que se llama modismos. O sea, en inglés, en alemán hay modismos, o sea, expresiones que nada más usan las personas o usan comúnmente las personas de esos países, ¿verdad? Y también nosotros tenemos aquí nuestras propias expresiones, nuestros propios modismos, y son peculiares
son expresiones peculiares de esos lugares, y dice, y tan singulares que si se traducen al pie de la letra, se pierde o se destruye completamente el sentido real y verdadero. Esta circunstancia se debe tal vez tener más presente tratándose del lenguaje de las Escrituras que de otro libro cualquiera, por estar sumamente lleno de tales modos y expresiones propias y peculiares. Es algo en lo que tenemos que poner mucha atención también, ¿verdad? Entonces, vimos algunas expresiones como tierra, carne, camino. Vimos que en el texto donde dice en Génesis 6:12, y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido, sus caminos sobre la tierra y su camino sobre la tierra. Entonces vemos tres expresiones aquí: tierra, carne, camino, ¿verdad? Tierra se usa en este pasaje para referirse al mundo en que habitan los seres humanos. Y por la siguiente frase, estaba corrompida, significa que el pecado del hombre afectó tremendamente al mundo en general, o sea, el pecado afectó a la humanidad. Y dice, al decir que la tierra estaba corrompida, se estaba refiriendo al mundo en que habitan los seres humanos, los cuales se habían corrompido. En toda carne se refiere a los seres humanos, y la humanidad en términos generales se habían corrompido, o sea, se habían hecho inútiles a causa del pecado. Y por último, el término camino se refiere a sus costumbres, a su conducta, o sea, sus costumbres se corrompieron. Entonces los hombres, a causa de su pecado, habían corrompido su manera de vivir. Esta expresión es, pues nosotros ya estamos familiarizados con ellos, y el sentido que vayan a tener va a depender de la frase, a qué se está refiriendo, ¿sí? Tierra, carne, camino. Tierra, pues el mundo donde habitamos. Carne se refiere a los seres humanos, a los hombres, y la palabra camino se refiere a su conducta, a su modo de vivir. Se corrompió, se hizo inútil. Entonces, nosotros tenemos que poner mucha atención al significado, o sea, cuál es el sentido que tiene cada una de estas expresiones. Porque dice, se corrompió toda carne, pues vamos a pensar que como un trozo de carne se echa a perder, ¿verdad? Se corrompe, después huele mal, entra en putrefacción, ¿verdad? No, pero tiene un sentido figurado. Cada una de estas palabras, por ejemplo, carne, significa algo, tiene algo simbólico. También vimos la expresión cuerno de salvación. Cuando se escribe Lucas 1:69, en este versículo, se escribe esta expresión cuerno de salvación. La cuestión es que era una expresión conocida en aquella época, ellos sabían a qué se estaba refiriendo, ¿verdad? Si nosotros vemos el pasaje en Lucas 1:69, la expresión dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. En el original, en lugar de decir poderoso Salvador, dice cuerno de salvación. En aquella época, pues las personas que leían esta expresión, pues sabía a lo que se estaba refiriendo. Estaba refiriendo a alguien, un cuerno salvador o un cuerno de salvación. En la antigua versión de Reina Valera se traduce cuerno de salvación en lugar de un poderoso Salvador, para referirse a Cristo. Desde luego que la frase un cuerno de salvación no expresa la idea con toda claridad, pues no tiene sentido para nosotros. Si nosotros lo leemos, ¿verdad?, en castellano, un cuerno de salvación, pues no le vamos a entender. Pero la gente de aquella época sí entendía.
¿Sí entendía? Porque sabían que se refería a un símbolo de fuerza, poder y realeza. Nada más que en castellano no lo entendemos, entonces se tuvo que traducir y poner otra versión. O sea, un poderoso Salvador. Y es una expresión que se usa para el Señor Jesucristo, para referirse al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esto es lo que es en realidad el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es fuerza, poder y realeza. Ese es el significado de cuerno de salvación. Entonces nos dio un cuerno de salvación, vamos a imaginarnos que nos dieron un cuerno, ¿verdad? Entonces se tuvo que variar o modificar o poner el sentido que tenía realmente esa expresión, cuerno de salvación. Entonces son cosas que tenemos que tomar en cuenta, y nuestra labor al leer las Escrituras es buscar qué significa cada una de estas expresiones también. Igual la parábola de la mujer que perdió un dracma, es una parábola, entonces aquí ya entra el sentido figurado. ¿Sí? Tenemos, como se trata de una parábola encierra una verdad espiritual que nosotros tenemos que identificar, y se expresa a través de una narración, a través de una historia, en este caso de una mujer que tiene 10 dracmas y perdió una, ¿verdad? Y empieza a buscarla y a barrer. Tiene esta parábola tiene una verdad, y se usa una comparación para enseñar una verdad usando una comparación. Dice una mujer que tiene 10 dracmas, entonces la mujer significa algo, las monedas significan algo, ¿verdad? Y el trabajo que ella hace significa algo. Entonces aquí esta parábola entra dentro de lo literal, pero tiene un sentido figurado, ¿verdad? Dentro de lo literal, ¿verdad? Como una expresión o como una historia que se cuenta para enseñar una verdad. Así como nosotros a veces contamos un relato, por ejemplo, puede ser una pequeña historia para enseñar una verdad, una fábula o una parábola para enseñar una verdad, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta que hay cosas que no podemos tomar al pie de la letra, sino tenemos que identificar de qué se trata. En este caso se trata de una parábola, y una parábola tiene una verdad espiritual que nosotros tenemos que identificar, y cada elemento de esta parábola significa algo o representa algo. Con una parábola nosotros representamos a una cosa con otra para enseñar una verdad. Entonces es algo que también tenemos que tomar en cuenta, las parábolas. Me voy a avanzar un poquito más. Aborrecer también. En Lucas 14:26, el Señor Jesús dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, no puede ser mi discípulo. Aborrece es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Y que va muy en contra de lo que es el amor. Entonces, si a nosotros se nos pide que amemos a nuestros semejantes, amemos a nuestros enemigos, pues checa, como se dice, ¿verdad? No concuerda con esta expresión: el que no aborrece a su padre y madre no puede ser mi discípulo. Bueno, ¿cómo debemos interpretar esta expresión? ¿Debemos de aborrecer a nuestros padres para ser discípulos del Señor Jesucristo? ¿Debemos de odiarlos? Es una expresión muy fuerte, pero tiene un significado. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y su madre, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo podemos nosotros traducir o interpretar esta expresión? Pues a veces con otra expresión, con otro versículo, como en Mateo 10:37, ¿verdad? En Mateo 10:37. O la otra es yendo a los modismos, a la manera de hablar de aquel tiempo. Dice: lo que tomando al pie de la letra constituye una contradicción al precepto de amar a unos enemigos.
pero acordándonos del hebraísmo por el cual se expresan a veces las comparaciones y preferencias de dos personas o cosas con palabras tan energéticas como amor y aborrecer, ya no solo desaparece la contradicción, sino que comprendemos el verdadero sentido del texto, sentido que sin hebraísmo expresa Jesús mismo diciendo en Mateo 10:37, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Entonces, Mateo 10:37 nos da más luz, nos da más claridad a lo que dice Lucas 14:26 en cuanto a la palabra aborrecer. Ya comparando estos dos pasajes, ¿verdad?, nos damos cuenta que no se trata de odiar a nuestros padres, sino que el amor que tenemos por el Señor Jesucristo debe de ser mayor que el amor que tenemos por nuestros padres. Entonces, cuando una persona lee esto, les parece algo difícil de entender, de comprender y a tal vez escandaloso, porque dice, ¿cómo me pide aquí Jesús que yo odie a mi padre y a mi madre? Entonces, si nada más lo vemos hasta ahí, la persona se va con una mala impresión. Entonces, nosotros tenemos que explicar, que hablar, que aclarar, que se trata de que el amor al Señor Jesucristo debe ser mayor, y para poder expresarlo, a veces en el modo de hablar de los hebreos se usan palabras fuertes, enérgicas, que vayan a un extremo, que vayan a un punto extremoso, a una comparación o a una preferencia, o sea, de tal manera que nosotros prefiramos a Jesús por sobre todas las demás cosas, por amor, porque Él nos amó primero. Ahora, al amar al Señor Jesucristo, vamos a amar más a nuestros padres. Al amar al Señor Jesucristo, vamos a amar más a nuestros padres. Los vamos a comprender y los vamos a ver de otra manera muy más diferente a como antes. Ya no vamos a estar tan molestos, tan enojados. Vamos a amarlos realmente. Si no los amábamos, los vamos a amar. Entonces, con esta expresión, como dice aquí, a veces se usan expresiones para las comparaciones y preferencias y se usan palabras fuertes. Entonces, el Señor Jesús dice que el amor que tenemos, que debemos de tener para con Él, debe ser mayor que el que tenemos para los padres. Pero al amarlo a Él más, vamos a amar más también a nuestros padres. Si es que no los amamos, y si los amábamos, va a ser mayor nuestro amor para con ellos. Entonces, también Mateo 10:37 nos aclara, ya entendí, el amor a padre o madre, el que ama más a padre o madre que a mí, no es digno de mí. Entonces yo debo de amar más al Señor Jesús, debo de amar a mis padres, pero debo de amar más al Señor Jesucristo. Es cuestión de irse familiarizando con estas expresiones, porque no estamos acostumbrados a ellas. Esa es una de las dificultades, no estamos acostumbrados a ellas. Entonces, por último, la misma palabra puede cambiar de sentido si se usa más de una vez dentro de la frase. La misma palabra puede cambiar de sentido, o sea, puede tener dos sentidos. Por ejemplo, la palabra mundo en Juan 1:9, ahí se menciona la palabra mundo. Si la leemos, primero de Juan 1:9 y 10, se menciona la palabra mundo en varias ocasiones. Dice, en el mundo, en el 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el versículo 10, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Se menciona 4 veces la palabra mundo. Pero vamos a ver que tiene diferentes sentidos dependiendo de la expresión de lo que se está diciendo. Por ejemplo, la palabra mundo se usa de 2 maneras en Juan 1:9 y 10. Mundo con referencia al planeta Tierra y mundo para referirse a las personas que viven
en el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, en el 10, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, se está refiriendo a la tierra, ¿sí? A este planeta, al lugar donde vivimos. Y en el mundo estaba, o sea, vino a este mundo. Y dice, y el mundo por él fue hecho. Muy bien. Pero la otra expresión dice, pero el mundo no le conoció. El mundo, la tierra, no le conoció. Bueno, aquí ya se estaba refiriendo a las personas. Entonces tenemos que checar también que este punto, que una palabra puede variar, puede cambiar su sentido si se usa más de una vez dentro de la frase. Porque hay palabras que tienen diferente sentido, diferente significado, o tiene varios sentidos, ¿verdad? Tiene varios sentidos. Hay otros ejemplos como en Juan 4:24, en Romanos 8:16 y 14:27, donde se habla de la paz y se habla de espíritu. Entonces, ver a qué se está refiriendo. Bien, ya para terminar esta regla número 6, cuando un pasaje o palabra, o sea, un pasaje o palabra parece tener más de un sentido, o sea, que a nosotros nos dé la impresión de que tiene más de un sentido, se debe escoger el más claro, el sentido más obvio, generalmente es el más correcto, o sea, el que vaya de acuerdo al sentido de la expresión, o sea, la palabra o la expresión que vaya acorde con lo que se está diciendo. ¿Sí? Entonces, es una manera, digamos, muy práctica, ponerse a meditar y decir, ¿qué sentido tiene esta expresión? ¿A qué se está refiriendo? Y entonces tenemos que leer varias veces el texto y el contexto para poder comprender a qué se estaba refiriendo. ¿Sí? Él vino al mundo, en el mundo estaba, el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en base a lo que se está refiriendo, el sentido que debe de tener cada palabra, ¿verdad? Entonces es cuestión de familiarizarse, de leer, de irnos acostumbrando a interpretar cada expresión y cada palabra según el sentido en que está escrito. Hay algunas cosas que se pueden tomar al pie de la letra, hay otras que no se pueden tomar al pie de la letra. Sentido literal, sentido figurado, lo que es común, modismos que se usaban en aquel tiempo. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Muy bien. Vamos a pasar a la regla número 7, ya ahí tienen su material para que vayan contestando lo que falta, completando. La regla 7 dice, se interpretan las palabras de acuerdo con su significado usual y ordinario en los tiempos del autor y con el sentido que tenía en mente el autor cuando las escribió. Otra vez vuelvo a repetir esta regla. ¿Cómo se deben de interpretar las palabras? Bueno, se deben de interpretar de acuerdo con su significado usual, o sea, cómo se usaban en aquel tiempo también, y común, ordinario, o sea, de mayor uso, que era costumbre que se usaba en los tiempos del autor. Acuérdense que nosotros usamos unas expresiones modernas, por decirlo de alguna manera, que no se usaban en aquella época, y todo era dependiendo de el uso, las costumbres que tenían en aquella época, la cultura que prevalecía en aquella época, las cosas con las que ellos contaban, las cosas que ellos usaban, que ellos manejaban para su trabajo, en el hogar, en el campo, con lo que trabajaban, los animales. Entonces tenían su forma de expresarse y hay que tomarlo en cuenta también, ¿verdad? Entonces hay que ver la manera de hablar, las palabras que usaban en aquel tiempo los autores y el sentido que tenía en mente el autor, o sea, lo que él quería expresar cuando las escribió. Entonces, las palabras
que usaba el autor y el sentido que le estaba dando a esas palabras. ¿Sí? Entonces es otra cosa con la que nos vamos a topar y que tenemos que trabajar. Se interpretan las palabras de acuerdo con su significado más usual y ordinario en los tiempos del autor, ¿sí? Y con el sentido que tenía en mente el autor cuando las escribió, o sea, cuál era el sentido de lo que quería escribir el autor, y por eso usó determinadas palabras. Bien. En el lenguaje bíblico, como en otro cualquiera, existen palabras cuyo significado varía mucho según el sentido de la frase o argumento en que ocurre. Importa pues averiguar y determinar siempre cuál sea el pensamiento especial que se propone expresar el escritor, y así, tomando por guía este pensamiento, se podrá determinar el sentido positivo de la palabra que ofrece dificultad. Ya les había comentado que una de las cosas que tenemos que hacer es buscar en un diccionario bíblico o en un diccionario común, ¿verdad?, de la lengua castellana, el significado de las palabras. Pero también hay que recordar que esas palabras pudieran ser que venían de una expresión que se usaba en aquella época y que para nosotros es desconocida o no es común. Entonces, el autor tenía que usar esas expresiones para decir lo que él pensaba, lo que él quería expresar. ¿Sí? Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo, hablando con Nicodemo le dice: sabemos que tú eres maestro, que has venido de Dios. Inmediatamente el Señor Jesucristo le dijo: es necesario nacer de nuevo. ¿Qué habrá entendido Nicodemo? El Señor Jesucristo usaba unas palabras que tal vez nos sorprendan. Digo que es necesario nacer de nuevo. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Bueno, ¿qué entendió Nicodemo con esas expresiones? El Señor Jesús estaba usando esas expresiones porque tenía una idea, ¿verdad?, un pensamiento, y lo estaba expresando con esas palabras para decir: oye, ¿necesitas ser salvo? Tú necesitas creer. Al decir es necesario nacer de nuevo, es otra manera de decir: tienes que ser salvo. Tú necesitas salvación, y para ser salvo necesitas nacer de nuevo. Entonces, tal vez eran palabras que Nicodemo entendía. Él era maestro, entonces él estaba acostumbrado a esos términos, ¿verdad? Y el Señor Jesús le estaba hablando en los términos de él. También cuando Pablo habla en el Areópago a los atenienses, ¿sí?, vemos que les habló de una manera magistral, porque les estaba hablando a la altura de los filósofos, de la gente culta de aquella época en Atenas. Muchos dicen que Pablo no debió haber dado su testimonio o el evangelio de esa manera en que la dio, porque dice que al final los atenienses, muchos de ellos, ¿verdad?, le dijeron: otro día que escuchamos, ¿verdad?, cuando él les habló de la resurrección. Pero dice que algunos creyeron, pero no es así. Si ustedes leen las palabras que habló Pablo en el Areópago, estaban a la altura de las personas a las cuales estaban dirigidas, y ellos podían comprender. Ellos entendieron, pero no creyeron. Entonces, cuando el Señor Jesús le habló a Nicodemo, ¿verdad?, le habló en sus mismos términos, pero no entendió aún así. ¿Cómo debe ser? ¿Sí? ¿Eres tú maestro de Israel? Se supone que debes de saber esto, ¿verdad?, y no sabes. Entonces el Señor Jesús le tuvo que explicar. Entonces,
El sentido de las palabras a veces varía, tenemos que ver el sentido en que van dirigidas según el pensamiento de la persona. O sea, tenemos que ponernos en el lugar de la persona para saber qué quería decir a veces. ¿Sí? Y las palabras que estaba usando. Entonces, en el caso del Señor Jesús, estaba usando las palabras correctas. En el caso de Pablo, estaba usando los términos correctos para referirse a personas de un nivel intelectual, un nivel cultural alto. O sea, se puso el tú por tú con ellos, usando palabras a la altura, digamos. Como fácilmente se comprende, tiene importancia especial esta regla cuando se trata de determinar si las palabras deben tomarse en sentido literal o figurado. Esto es también muy importante, comprender si tienen sentido literal o figurado. Para no incurrir en errores, es de gran importancia, en este caso también, dejarse guiar por el pensamiento del escritor y tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto del versículo. O sea, cada vez que vayamos a leer un capítulo o una frase o un texto, tenemos que ver el contexto para saber qué era lo que quería decir. O sea, si nosotros tomamos un versículo, vamos a encontrarnos en problemas o en dificultades para poder interpretarlo, porque sería un pensamiento incompleto. Cuando enseñábamos español acerca de lo que es una oración, decíamos que era un pensamiento completo. Una oración es un pensamiento completo. Si no decimos toda la expresión completa, entonces está incompleto, no nos van a entender. Entonces nosotros tenemos que ver todo el pensamiento, todo lo que dice el contexto para poder comprender la idea o lo que se estaba diciendo. Tenemos que tomar, como dice aquí, el conjunto del versículo. Uno de los problemas que han surgido al no hacer esto es el surgimiento de sectas que se basan en versículos aislados sin tomar en cuenta el contexto. Por ejemplo, si dicen no prohíbas o no prohíban hablar en lenguas. Ya ven, dice aquí que no prohíban hablar en lenguas, pero hay que ver el contexto, por qué lo estaba diciendo, ¿verdad? ¿Por qué lo estaba diciendo? Y entonces las personas se toman de esa pequeña expresión para justificar, ¿verdad? Lo que ellos practican, o justificar lo que ellos enseñan, o el argumento en que se basan para decir lo que ellos dicen o enseñan. No, hay que hablar en lenguas, hay que hablar en lenguas. Tenemos que leer el contexto, toda la idea completa. Eso es muy importante. No debemos de tomar en forma aislada los textos o los versículos. Hay que leerlo todo en conjunto. En Mateo 26 dice: tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Guiados por el conjunto de este versículo, resulta evidente que la palabra cuerpo aquí no se usa en sentido literal, sino figurado. Aquí se está hablando en sentido figurado en el caso de la palabra cuerpo. Por cuanto Jesús partió pan y no su propio cuerpo, y por cuanto él mismo, santo y entero, les dio el pan y no parte de su carne material. Usa pues Jesús la palabra en sentido simbólico, dándoles a comprender que el pan representa su cuerpo. Entonces, muchos toman en sentido literal la expresión esto es mi cuerpo para justificar algunas enseñanzas, como en el caso de la Iglesia Católica, en el caso de la hostia, donde ellos, mediante una oración que ellos hacen, ¿verdad? A través de esta oración, esa hostia o ese alimento de harina, básicamente se transforma literalmente en la carne del Señor Jesucristo. A esto se le llama transubstanciación.
¿verdad? Es una doctrina que se enseña y ellos se basan en, es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. Pero el Señor Jesús lo estaba diciendo en sentido figurado, porque Él no partió su cuerpo. Sí, hay que leer todo el versículo completo. Tomó Jesús el pan y lo partió. Ese pan estaba simbolizando algo, que el Señor Jesucristo iba a morir en la cruz. Es una manera de decir que el Señor Jesucristo iba a morir en la cruz. Así como el pan fue partido, ¿verdad? El Señor Jesús iba a ser partido prácticamente. Entonces es algo figurado y en este caso, ¿verdad? El pan estaba simbolizando a algo, el cuerpo. Dice, tomad, comed. ¿Qué? Ese pan, esto es mi cuerpo. Si lo tomamos literalmente, no, pues vamos a decir que estamos comiendo el cuerpo del Señor Jesucristo, pero nunca se partió su cuerpo, pero lo están tomando tal vez ellos en sentido literal, espiritual, ¿verdad? ¿No? En forma alegórica, pero lo están llevando a lo físico, a lo material, diciendo que realmente la hostia es carne, el cuerpo del Señor Jesucristo, y el vino es sangre, verdadera sangre. Bueno, nosotros tenemos que tomar muy en cuenta el sentido literal y el sentido figurado y lo que simboliza también cada palabra. Tenemos que tener mucho cuidado, mucha precaución cuando leemos las Escrituras. También dice Cristo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Por el conjunto de esta frase vemos claramente que la voz llaves no se usa en sentido literal o material, puesto que el reino de los cielos no es un lugar terrenal en donde se penetra mediante llaves materiales. Para entrar al cielo necesitamos unas llaves. Débase pues tomar en sentido figurado, simbolizando las llaves autoridad. La autoridad de atar y desatar o remitir y retener pecados, que en otra ocasión dio también a los demás discípulos. Entonces, aquí se está hablando también en sentido figurado. Las llaves representan algo, porque el cielo no hay llaves para abrir el cielo, o sea, no hay llaves materiales, ni hay cerradura, sino se estaba hablando de una manera simbólica. Las llaves representan algo, en este caso autoridad. Hay que irnos a aquella época y a las costumbres de aquella época, ¿verdad? Había llaves grandes, había llaves de madera, había unas llaves tan grandes y tan pesadas que a veces las tenían que llevar cargadas en el hombro, porque las cerraduras eran así también, grandes, ¿verdad? Pero en aquella época, cuando las llaves, simbolizaba autoridad, representaba eso. Así como a veces viene alguien importante de una ciudad y dice, le entregaron las llaves de la ciudad, ¿verdad? Pues para entrar a la ciudad no se necesitan llaves, ¿verdad? Sino es algo simbólico, que le están dando bienvenida o que tiene cierta representación o le están dando reconocimiento como una persona grata, ¿verdad? En esa ciudad. Entonces aquí también simboliza algo, en este caso autoridad. En la literatura joánica a menudo encontramos palabras con un significado diferente al usual y literal. Por ejemplo, el apóstol Juan a menudo usa las palabras luz y tinieblas para expresar ideas distintas a su significado literal. El apóstol Juan usa mucho estas palabras, luz y tinieblas, ¿verdad? Para referirse a algo. ¿Qué significaba? Bueno, luz y tinieblas. En 1 Juan 5:7, luz en este pasaje significa la vida en Cristo. Y en 1 Juan 2:8 al 11, tinieblas es usado por el autor para significar la vida sin Cristo o una vida de pecados. Entonces,
Aquí también la palabra luz, la palabra tiniebla simboliza algo, ¿sí? Así como cuando el Señor Jesús, vosotros sois la luz del mundo, o sea, representaba algo. Vosotros sois la sal de la tierra, representaba algo. Aquí también Juan usa estas expresiones para referirse a algo. En este caso, luz para referirse a la vida en Cristo y tinieblas para una vida sin Cristo, en estos dos pasajes. Templo. En Juan 2, del 13 al 22, usa la palabra templo en dos significados. Inciso A, templo de Jerusalén construido por Herodes, en Juan 2, 14, 15 y 20, y también usa la palabra templo para referirse al cuerpo del Señor, en Juan 2, 19 y 21. Entonces aquí también tenemos que tener capacidad para poder discernir el sentido o el significado de algunas palabras, en este caso la palabra templo. Perfecto. En 2 de Timoteo 3, 15 al 17, Pablo usa la palabra perfecto. No significa una persona sin defectos, sino que aquí se está usando la palabra perfecto para designar a un cristiano maduro en la fe. ¿Quién de nosotros es perfecto? No, pues realmente el único perfecto es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero esta palabra tiene varios sentidos. Una es para referirse a alguien excelente, alguien de excelencia, sin defecto, pero también el otro sentido es para referirse a alguien maduro, y aquí en este pasaje está refiriendo, ¿verdad?, a alguien ya maduro, pero usa la palabra perfecto. Tal vez en otras versiones ya se use la palabra maduro, pero aquí en la versión Reina Valera se usa la palabra perfecto. Entonces, para referirse a una persona ya madura, una persona que ya ha crecido, se ha desarrollado, que ya no es un neófito, que no es una persona nueva, sino que ya tiene más experiencia, ha crecido, se ha desarrollado, tiene más experiencia, mayor discernimiento. Y esto nos lo dan las Escrituras. Las Escrituras nos permiten crecer espiritualmente hablando. Es necesario conocer las Escrituras, las cuales son inspiradas por Dios. Es a lo que se refiere este pasaje. Esta regla contiene tres aspectos. Número 1, el uso por el autor. Cada autor usó la palabra de acuerdo a su propia percepción. Por ejemplo, en Colosenses 2:13 y Efesios 2:1, Pablo usa la palabra pecados para referirse a todas aquellas obras pecaminosas del individuo. Y la misma idea o significado le dio en Romanos 5:12 a la palabra pecado. Entonces, por un lado, se usa la palabra pecados para las obras, las cosas que hemos realizado y que son pecados, son pecaminosas. Pero en Romanos 6, la frase el viejo hombre se refiere a la sensualidad o la naturaleza pecaminosa del ser humano. Igual significado tienen en Romanos 8, 2, 3 al 9. Cada texto tiene el sentido que le dio el autor. O sea, aquí ya la palabra pecado ya no se refiere a las obras pecaminosas, sino a nuestra naturaleza. La palabra pecado se refiere a nuestra naturaleza, la cual también se expresa de otra manera como el viejo hombre, el cuerpo de pecado, el viejo Adán, o el antiguo Adán, o el viejo hombre, como dice aquí. Entonces, es para referirse ya a nuestra naturaleza pecaminosa la palabra pecado. Entonces, por un lado, se usa la palabra pecado para referirse a esto, tiene este sentido.
Y la palabra pecado, pecados, para referirse a las obras caminosas que nosotros hemos realizado. Entonces son cosas muy simples, pero a mucha gente no está familiarizado con ellas. Entonces cuando no está familiarizado, pues tiene un poco de dificultades para comprender. Pero pues cuando nosotros poco a poco nos vamos familiarizando, acostumbrando con estos términos, y a través de estudiar las escrituras y a través de las predicaciones, vamos aprendiendo el sentido o el significado de estas expresiones. Aquí se está refiriendo a los pecados que he cometido. Aquí se está refiriendo a mi naturaleza pecaminosa. Entonces tenemos que discernir el sentido de cada una de las expresiones, y para ello hay que leer el contexto, todo el texto, para ver la idea a la que se está refiriendo el autor. Entonces es otra cosa que tenemos que tomar en consideración. El uso corriente en la época, o sea, la idea del autor. Aquí el uso corriente en la época, o sea, la idea de ya vimos la idea del autor, de lo que quería decir y los términos que usaba. Ahora vamos a ver la época en que se escribió. Por ejemplo, número 1, cuerpo de muerte. ¿Qué significa cuerpo de muerte? Y esto se menciona en Romanos 7, 14 y en el versículo 24. En el versículo 24, Pablo toma la expresión cuerpo de muerte del uso corriente en su época. En ese tiempo el gobierno romano castigaba a los asesinos de una manera muy cruel, atándoles a su espalda el cuerpo de su víctima. El culpable comía, dormía y vivía todo el tiempo con él hasta que éste se descomponía y se deshacía en su espalda. Los registros cuentan, ¿verdad?, que esta era una manera de castigar a algunos delincuentes, a asesinos, ¿verdad? En el caso de un asesinato, uno de los castigos era atar a la víctima al cuerpo del asesino. En algunas ocasiones era frente a frente, cara a cara, o en otras ocasiones era atándole a la espalda. Entonces lo ataban de manos, de pies, de la cintura, y luego dejaban ir a la persona. Y los registros dicen que la persona moría de horror al ver cómo el cuerpo de la víctima se iba deshaciendo. No, claro que él no iba a comer, ¿cómo iba a poder comer? ¿Cómo iba a poder dormir? ¿Cómo podía ir a trabajar? Entonces la persona murió. Entonces Pablo tomó esta forma de ajusticiar a algunas personas, ¿verdad?, para referirse a nuestra naturaleza pecaminosa. Dice, este cuerpo de muerte. Nosotros traemos cargando un cuerpo de muerte. No era un cuerpo de muerte, o sea, espiritualmente hablando, se refería a nuestra naturaleza pecaminosa, que siempre nos lleva a desobedecer a Dios. Bien, el pensamiento del apóstol Pablo, vamos a explicar con esto, y hasta aquí le vamos a dejar. El pensamiento del apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos era que, a pesar de que él ya era cristiano, había una lucha sobrenatural impuesta en sus miembros, o sea, en su cuerpo, que le impedía disfrutar de la plena felicidad. Esta lucha era porque llevaba en su cuerpo mortal su naturaleza humana, que lo obligaba a hacer lo que él no quería. O sea, a pesar de que somos creyentes, hemos nacido de nuevo, a pesar de que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, a pesar de que tenemos una nueva naturaleza, todavía reside en el creyente la antigua naturaleza. Ese poder que nos lleva a rebelarnos, a desobedecer, a pecar contra Dios. Pero también las escrituras nos enseñan que es un cuerpo de muerto, o sea, ya está muerto, no tenemos por qué hacerle caso.
En el caso de las personas que ajusticiaban, llevaban un cuerpo muerto. El asunto es que a veces le hacemos caso a ese cuerpo muerto. Pero ese cuerpo muerto quería volver a dominar, enseñorearse de nosotros. Pero ahora tenemos una nueva naturaleza. Y en las Escrituras se nos dice que debemos de humillarnos y someternos a Dios y resistir al diablo. Y también morir a nuestra antigua naturaleza. Entonces, hay que tomar en cuenta lo que sucedía en aquella época, y Pablo tomaba lo de aquella época. Entonces, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta es en el siguiente versículo. Dice, doy gracias a Dios por Jesucristo. Jesucristo es el que nos libera de ese cuerpo de muerte. Hasta aquí le vamos a dejar. El próximo miércoles continuamos en este punto y trataremos de finalizarlo y continuar con la regla número 8. La regla número 10 es la más larga, pero es una de las más interesantes porque se refiere al sentido figurado. Ahí vamos a entrar a lo que es metáfora, lo que es un símil, una sinécdoque, lo que es una parábola, una alegoría también, y otras formas o maneras de expresar algo en sentido figurado. Hay muchas, hay diversidad, y muchas de ellas se usan en las Escrituras. El enigma, la adivinanza, ¿verdad? Muchas, pero las que más se usan son las metáforas, el símil, la parábola, la alegoría también se usa un poquito. Muy diferente al método alegórico. Recuerden que el método alegórico es una manera de interpretar las Escrituras. El otro método es el método literal o gramatical o histórico, y es por el que nosotros nos estamos inclinando, ¿verdad? El método literal. Bueno, pues los invito a hacer una oración para terminar esta sesión. Muchas gracias te damos, Padre Celestial, por este tiempo que nos has permitido, en el que hemos escudriñado las Escrituras. Gracias, Señor, porque nos permites conocer más de tu palabra a través de poder interpretarlas. Las palabras que se usan tienen diferentes sentidos, simbolizan algo. Las parábolas que se utilizan para dar una enseñanza, el sentido que se le daba, la idea que se tenía, Señor. Pues son muchas cosas que se emplean para poder revelar lo que tú quieres a través de las Escrituras, y que es nuestro trabajo poder, Señor, interpretarlas y comprenderlas y aplicarlas a nuestra vida. Por eso queremos pedirte tu guía, tu dirección en todo momento a través de tu Espíritu Santo. Muchas gracias por los hermanos que estuvieron aquí. Gracias por ellos, que tú les bendigas y que tú les sigas creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Despídenos en paz y llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, Vida Nueva para las Naciones.